Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda, la creadora de este podcast que generalmente se enfoca en analizar temas relacionados con los derechos y las libertades fundamentales, pero que esta vez va a dar un giro interesante dado una experiencia muy especial que tuve hace 2 semanas y fue la de correr mi primera maratón. Corrí la maratón de París, los 42 kilómetros de la maratón de París y pues la verdad me gustó mucho. Fue algo que me sacó completamente de mi zona de confort y que me dejó además 9 lecciones de vida que hoy quiero compartirles. Aprovecho para agradecer a aquellos que están suscritos a este canal. Ya la semana pasada llegamos a los 100 suscriptores. Si usted es uno de ellos, muchas gracias por estar aquí. Y si usted todavía no se ha suscrito, lo invito a hacerlo, a dejar un like y a visitar mi sitio web www.paolaborda.com. En la parte de abajo, en la descripción de este video, usted también podrá tener acceso a todas mis redes sociales y a este podcast en Spotify y en Google Podcast. No siendo más, empecemos con este episodio. «24 meses después de haberme inscrito, por fin llegó el 17 de octubre de 2021. Ese día no solo corrí por primera vez 42,195 kilómetros, corrí los 42,195 kilómetros de la maratón de París. Todo me tomó 5 horas, 5 minutos y 38 segundos. Cada segundo valió la pena. Esta edición de la carrera fue especial. En el 2020 el evento se anuló a raíz de la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus. Por lo tanto, el 17 de octubre pasado se llevó a cabo una muy esperada doble edición de esta competición. Como le comentaba al principio de este episodio, esta experiencia me dejó 9 grandes lecciones. Sin embargo, antes de profundizar en ellas, quiero contarle un poco sobre el recorrido. Entonces, en la primera parte de este episodio voy a hablar sobre él, no me voy a demorar mucho, y en la segunda parte voy a pasar a esas 9 grandes lecciones. El recorrido. El recorrido de esta maratón en particular es épico. Los sitios más importantes de París hacen parte de él. Todo comienza en la avenida catalogada como la más hermosa del mundo, los Campos Elíseos. Después siguen lugares como la Plaza de la Concordia, donde se sitúa el famoso obelisco de Luxor, la Plaza Vendôme, considerada como una de las plazas más lujosas del mundo en razón de las diferentes boutiques que hay allí y joyerías también. El Palacio Garnier, que es la sede de la Ópera de París. Y, en último lugar, la Torre Eiffel, símbolo francés y parisino por excelencia. Este año hizo un muy buen clima. El día estuvo soleado, en ciertos tramos del recorrido me sentí inclusive más cómoda con gafas de sol. Esto fue una gran ventaja, pues en esta época del año ya estamos oficialmente en otoño. La temperatura en general estuvo entre los 15 y 18 grados centígrados. Nada mal para ejercitarse bajo el sol durante más de 5 horas, que fue lo que yo demoré en recorrer los 42 kilómetros. Muchas personas asistieron, algunas a acompañar a sus seres queridos, otras por pura curiosidad. Mientras corría veía carteles de "Feliz cumpleaños papá", "Estamos orgullosos de ti", "Vamos, vamos, vamos", "Presiona aquí para avanzar más rápido", en fin. Vi personas de todas las edades, niños, adultos y ancianos. Hasta los bomberos de la ciudad animaron el recorrido,
Recuerdo que en un tramo en particular vi su camión a un lado de la calle. 4 de ellos estaban dentro de la canasta al final de la escalera y uno en particular nos animó a no desistir usando un megáfono. Tampoco faltó uno que otro peatón que disfrutó aplaudir y gritar palabras de aliento. Todo esto me agradó mucho. Recibir la energía positiva de gente desconocida en medio de una prueba física tan exigente como esta, en donde en principio se cree que se va a estar solo, realmente marcó una diferencia en mi estado de ánimo. Por esta razón, casi nunca escucho música cuando participo en una carrera, algo que para mí sí es indispensable durante mis entrenamientos semanales. Finalmente, respecto al recorrido, quisiera compartirle que me impactó positivamente el correr al lado de participantes con discapacidades. 2 casos en especial llamaron mi atención. Por un lado, vi a una señora con discapacidad física que no podía caminar ni correr, siendo cargada en una especie de coche que era jalado por 4 hombres. De esa forma ella participaba en la maratón. Otros 3 hombres le abrían paso entre la muchedumbre y pienso yo se rotaban con los que la cargaban para que ella pudiese finalizar los 42 kilómetros. Por otro lado, vi a un señor con discapacidades visuales corriendo guiado por otro hombre. Recuerdo sus gafas eran enormes, el lente se veía súper grueso. Ambos estaban unidos por un cordón verde fosforescente que estaba atado a sus chalecos. Estas 2 escenas me conmovieron y me hicieron consciente de lo afortunada que soy de poder desplazarme a mi antojo sin limitaciones físicas o atención especial. Pasemos ahora a las lecciones. Primera lección que me dejó correr mi primera maratón. Un gran logro es la consecuencia de un largo proceso. Yo no me levanté una mañana y corrí la maratón de París. Antes tuve que primero correr con mi papá, luego correr mis primeros 5 kilómetros, después correr mis primeros 10 kilómetros, luego correr mis primeros 15 kilómetros, para darle después paso a correr mi primera media maratón, es decir, 21 kilómetros. Y finalmente, que fue lo que hice en todo el proceso de entrenamiento y de preparación para la maratón de París, tuve que correr semanalmente por lo menos, es decir, como mínimo 21 kilómetros. Esta primera gran lección implica que todo proyecto acabado siempre lleva implícito un proceso, largo, mediano o corto. Por esa razón pienso que es fundamental no restar importancia a los hábitos diarios, pues al final la suma de pequeñas acciones nos llevará siempre hacia algún resultado. Yo empecé, en mi caso específico, este proyecto de correr mi primera maratón saliendo a trotar a regañadientes con mi papá. En esa época estaba en el colegio. Posteriormente empecé a salir sola a correr y ya en ese entonces estaba en la universidad. Luego, eso me llevó a darme cuenta que había gente que corría carreras y pues dado que soy competitiva, eso me pareció interesante hacerlo, así que empecé. Desde entonces, el running o el correr, el trotar, se ha convertido para mí en una especie de terapia semanal en donde transpirando y desconectándome por unos minutos de la rutina del día a día, no solo me mantengo en forma, sino que también me inspiro para escribir, me desestreso e incluso hago una actividad que me permite mantener un equilibrio entre mi trabajo, entre mi vida profesional y mi vida personal. Ahora, si usted es de los que no empezó a hacer ejercicio desde muy joven, no se desanime. Lo importante es tomar la decisión de empezar. Y cuando vengan los días en donde se pierda el hábito del ejercicio, es vital no echar todo por la borda. Siempre se puede volver a comenzar. Se lo digo por experiencia propia.
Segunda lección que aprendí tras correr mi primera maratón. Levántate, vístete y ve por ello. No sé si usted ha leído esta frase por internet, a veces circula por redes sociales. Ese fue mi caso, yo la leí por internet y me gustó mucho porque la apliqué cientos de veces preparándome para correr los 42 kilómetros. Le explico. Hubo días en donde no tuve energía para entrenar, se lo confieso. Yo me sentí cansada. Y esto porque al lado de este pasatiempo tengo otras responsabilidades que me exigen tiempo y dedicación, energías. Sin embargo, el tener esta frase en mente me dio el impulso perfecto que necesité durante esos días críticos para ponerme mis tenis y simple y sencillamente salir a correr. La sensación al final de esos entrenamientos era de gran satisfacción, pues sentía que haber cumplido con tomar la decisión de hacer ejercicio en esos días en específico me hizo sentir menos lejos de alcanzar mi objetivo de correr la maratón. Tercera lección que aprendí tras correr mis primeros 42 kilómetros. Debo usar los recursos que tenga a mi alcance para mantenerme motivada. Como seres humanos somos complejos. Los sentimientos van y vienen. Usted sabe, me refiero a que el entusiasmo surge, se evapora y luego regresa. Es decir, hay días en los que uno se siente 100% motivado, pero también hay otros en los que no. Por esa razón pienso que uno debe ser su principal aliado. Y en mi caso, las siguientes herramientas me ayudaron a mantenerme enfocada en perseguir mi objetivo. La primera, las redes sociales. En Instagram y Facebook empecé a seguir cuentas que generan contenido relacionado con el running. Hay personas que entendieron que existen muchas otras buscando a diario un elemento externo que los motive a entrenar. Por eso, estos generadores de contenido, creadores de contenido, han creado comunidades en donde la actividad física es el tema en común. Yo recomiendo buscar esas cuentas y seguirlas. Ver una foto o un video puede hacer la diferencia en un día en donde no hay energías para entrenar. En YouTube, por otro lado, también existen muchos canales en donde se pueden aprender muchas cosas respecto a este tema. En concreto, me refiero a consejos de alimentación, estiramiento, ejercicios y todo de forma gratuita. Incluso hay personas que comparten sus experiencias deportivas, que es algo como lo que yo estoy haciendo, pero con un enfoque ya más técnico, por así decirlo. La segunda herramienta que yo usé para motivarme fueron los Post-it. Estos cuadrados de papel que pueden adherirse a casi cualquier superficie me ayudaron, no sé si usted los conozca. Yo utilicé varios de ellos para escribir frases motivacionales. Después los pegaba en lugares que son diariamente indispensables para mí. Por ejemplo, la pantalla de mi computador. Tener al frente mío esa pequeña nota me dio varios impulsos y me mantuvo enfocada en perseguir mi objetivo. Es como una especie de recordatorio que a uno lo ayuda mucho a no desistir y a continuar. Por último, la tercera herramienta que me sirvió para mantenerme motivada fue compartir a otros mi objetivo. Cuando le conté a personas cercanas que me estaba preparando para la maratón de París, sentí que no solamente me programaba yo misma de forma neurolingüística para seguir adelante con mis entrenamientos. También eso me permitía después hacer una especie de, entre comillas, rendición de cuentas de forma ocasional cuando las personas a las que les compartía sobre este objetivo que yo tenía, de vez en cuando me preguntaban que cómo iba con mi proceso. Por lo tanto, compartir a otros mi propósito me ayudó bastante. En realidad es meterse a sí mismo un poco de presión, pero siento que al final funciona. Inténtelo.
Cuarta lección que aprendí tras correr mi primera maratón. Hay que escuchar al cuerpo cuando él hable. Si bien yo siempre quise lograr correr 42 kilómetros, existieron días en los que simplemente no entrené. Me sentí agotada, muy agotada. Esto ocurre y es normal si es ocasional. Sin embargo, es anormal si el cansancio dura semanas. En ese caso es aconsejable consultar con un médico. Pero al lado de esos días en donde no entrené, también existieron otras ocasiones en donde sí apliqué el consejo de, ¿cómo decir? Él es youtuber, empresario, fue inclusive miembro del ejército de los Estados Unidos. Bueno, es una celebridad. No sé si es celebridad, pero sí es una persona que genera contenido en YouTube que se llama Jocko Willink. Él tiene un video súper interesante que se lo recomiendo, lo voy a dejar aquí en el contenido y voy a meter algunos extractos de su video en este podcast, si es posible, considerando los derechos de autor. Pero básicamente, y se lo resumo, él dice que cuando uno se sienta agotado, uno debe esforzarse ese día y entrenar. Pero si al día siguiente uno se sigue sintiendo agotado, eso quiere decir que realmente es el cuerpo el que le está pidiendo a uno un descanso y en ese momento, ahí sí uno debe parar, uno no debe entrenar, ¿sí? De tal manera que al primer signo de cansancio no hay que dejar de entrenar. Hubo días en donde eso sí lo apliqué. Y realmente me ayudó mucho porque eso me permitió disasociar la pereza o la falta de motivación que puede surgir en ese proceso de prepararse para correr una maratón, del cansancio realmente que uno puede experimentar, dado que es un entrenamiento exigente. Entonces le aconsejo seguir el consejo de Jocko Willink. Hay que escuchar al cuerpo cuando él hable, pero pues también hay que saber cuándo realmente el cuerpo está hablando y cuándo puede ser pereza o falta de motivación de parte de uno la que sí esté hablando. Quinta lección que aprendí tras correr mi primera maratón. Es inteligente buscar el consejo de otros que ya vivieron la experiencia. Si yo no hubiese encontrado el grupo de Facebook de la Maratón de París, no me hubiese enterado de muchos detalles de la carrera y no habría podido leer toda la información valiosa que encontré. Recuerdo que un día pedí que me recomendaran las 5 mejores opciones de alimentos para consumir durante un entrenamiento que implicara correr de 12 a 20 kilómetros. Más de 90 personas me respondieron y toda esa información fue valiosa, pues abrieron mi perspectiva a soluciones que nunca habría imaginado. En particular, le comparto que descubrí que para mantener los niveles apropiados de glucosa en la sangre durante ese tipo de entrenamientos largos, yo podía optar por consumir dátiles o compotas para bebé en lugar de geles energéticos. Una solución más natural e inclusive pienso yo que es menos costosa. Por lo tanto, el contactar a personas que ya hayan vivido la experiencia que uno pretenda o que ya hayan cumplido con un propósito que uno tenga en mente, es una gran ventaja. También lo es el simple hecho de compartir con personas que estén viviendo el mismo proceso. No siempre hay que permanecer solo, es aconsejable informarse. Sexta lección que aprendí tras correr mis primeros 42 kilómetros. Siempre será necesario invertir y decir no. Mi anhelo de participar y terminar la maratón requirió que yo reacomodara mis prioridades. Por un lado, tuve que usar mi tiempo de una forma más inteligente. Lograr objetivos como este lleva implícitos sacrificios. Es decir, yo, en mi caso en concreto, no dejé de trabajar, de estudiar mi posgrado
o de pasar tiempo de calidad con mi familia durante mi preparación para la maratón. Más bien, dejé de hacer cosas que me hacían perder el tiempo durante el día. Y, por supuesto, tuve que asignar por lo menos 1 hora a los 3 o 4 entrenamientos que hacía por semana. Por otro lado, tuve que decir no a ciertas cosas. Por ejemplo, a dormir hasta tarde o a trasnochar mucho, a ver videos de maquillaje o de moda para ver más videos sobre cómo correr mejor o sobre consejos para correr una maratón. En conclusión, esta lección implica que hay que hacer todo lo anterior cuando se trata de cumplir cualquier meta que uno tenga en la vida, decir no y reacomodar las prioridades. Porque si usted quiere que pase algo nuevo, tiene que empezar a hacer las cosas de forma diferente. De lo contrario, pues usted seguirá obteniendo lo mismo de siempre. Hay que salir de la zona de confort, es decir, hay que incomodarse, hay que actuar diferente. Al final, todo valdrá la pena. Usted fortalecerá ciertas disciplinas y sentirá que el tiempo pasa y usted vive la vida y no que la vida solamente está pasando. Lección número 7. Hay que abrir paso a un nuevo estilo de vida. Durante mi preparación mantuve aquellos hábitos que me ayudaban a alcanzar mi objetivo, pero también cultivé otros que me ayudaron mucho. No consumir alcohol, comer la mayoría de veces saludablemente, no fumar, tomar jugos verdes, dormir entre 5 y 7 horas por noche, consumir proteína en todas mis comidas, hacer ejercicio entre 3 y 4 veces por semana, fueron algunos de estos hábitos. Todo esto fue inevitable y en cierto sentido hasta obligatorio. De hecho, es una aplicación de la lección anterior que consiste en que para lograr algo nuevo hay que hacer las cosas diferente. Octava lección que aprendí tras correr mi primera maratón. No soy una víctima, adiós drama. Muchas veces pensé, pobre yo, va a llover, está haciendo frío y mientras otros ven películas, come lo que quieren, es decir, usted ponga aquí cualquier queja, yo debo salir a correr porque si no lo hago, no lograré terminar la maratón. Pero después, el día de la maratón, me di cuenta que nunca fui la única persona en hacer ese tipo de sacrificios. Es decir, me di cuenta que en el mundo hay muchos hombres y mujeres trabajando todos los días por ser una mejor versión de sí mismos. Por eso aprendí a que debo dejar el drama y el papel de víctima. Le aconsejo cumplir a diario con la cuota que a usted le corresponda para alcanzar su objetivo. La satisfacción llegará cuando inevitablemente usted empiece a ver los resultados de varios días de esfuerzo. En mi caso, tras el aplazamiento y la incertidumbre que provocó el coronavirus, al final sí llegó el día de la maratón. En su caso, también llegará el día que usted anhela vivir, si hoy usted está haciendo su parte. Es decir, la incomodidad y el sacrificio son temporales. Recuérdelo, temporales. Esa meta va a ser alcanzada solo si usted no se rinde en el camino. Novena y última lección que me dejó la experiencia de correr la maratón de París. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Hay que cumplirlos contra viento y pandemia. La manera en cómo finalmente ocurrió la maratón me dejó una última lección.
Vale la pena vivir un día a la vez disfrutando el camino hacia la meta, es decir, gozarse el viaje. El coronavirus fue una sorpresa para todo el mundo. En mi caso cambió todo a poco 2 meses de haberme inscrito en la maratón. Yo por un momento pensé que no iba a cumplir mi objetivo de correr mi primera maratón. Sin embargo, sirvió el haber persistido con mis entrenamientos, aunque yo muchas veces sentía que no veía la luz al final del túnel. Ellos no solo fueron una buena estrategia contra la ansiedad que ocasionaron los confinamientos en Francia, que es donde actualmente vivo. También me permitieron aceptar con más seguridad la propuesta de participar en la doble edición que finalmente se llevó a cabo el 17 de octubre de este año. Al final, sea mucho o poco el tiempo que lleve a cabo terminar un proyecto, usted aférrese a él y siga sin desistir. Si usted quiere algo, hay que ir por ello. Punto final. Y bien, espero que este episodio le haya agradado mucho. Es un contenido diferente. Cuénteme si le gustó y sobre todo cuál fue la lección que más le impactó, que más le llamó la atención. Les recuerdo que usted puede tener acceso al contenido de este episodio visitando la última entrada de mi sitio web www.paolaborda.com. Todas mis redes sociales las encuentran en la parte de abajo en la descripción de este video. Y nos vemos en el próximo episodio.